Bueno, esta presentación, digamos, se denomina Ambientes y Manejos Nutricional en Maíces de Siembra Temprana y Tardía, ¿no es cierto? Resume un poco el resultado de experiencias, ¿no es cierto?, y de conceptos que hemos desarrollado a partir de experimentos conducidos en la estación experimental de INTA Pergamino, ¿no es cierto?, y sus alrededores, localidades de Colón, Ferré, ¿no es cierto?, San Antonio de Areco, por ejemplo. En Argentina, ¿no es cierto?, nosotros vemos una tendencia creciente a sembrar en fechas tardías. Eso tuvo su apogeo a partir de campañas donde se observaron fuertes contrastes en los rendimientos, como esta que vemos aquí, ¿no es cierto?, por ejemplo, la campaña 2011-2012, donde el mismo híbrido, la misma localidad, cultivos de siembra temprana, mostraban, ¿no es cierto?, un fuerte deterioro de rendimiento como condiciones de sequía, mientras que en las fechas de siembra tardía, ¿no es cierto?, el mismo genotipo en el mismo sitio, ¿no es cierto?, lograba un comportamiento totalmente diferente. Ahora, una pregunta que nos podemos hacer antes de tomar variables tecnológicas como la nutrición, por ejemplo, es con qué elementos contamos, ¿no es cierto?, para el momento de elegir la fecha de siembra. Una de las cosas, ¿no es cierto?, que en esta región, digamos, en el este de la región pampeana se ha visto que tiene un fuerte impacto en la correspondencia, digamos, ¿no?, con la sincronización de las lluvias y el periodo crítico, es el episodio, digamos, climático relacionado con el Pacífico ecuatorial, que determina que estemos en un año El Niño, neutral o La Niña. Claramente, ¿no es cierto?, los años El Niño tienen un comportamiento diferente, con lluvias concentradas hacia la primavera, mientras que años caracterizados como neutro o La Niña tienen un déficit hídrico en ese momento y un desplazamiento de lluvias más hacia finales de verano o la estación otoñal. Si nosotros miramos, por ejemplo, ¿no es cierto?, un balance hídrico construido a partir de las lluvias del periodo entre los últimos 12 años, 2001-2003, campañas 2001-2002 a 2013-2014, podemos ver que según dividamos los episodios, El Niño, neutral o La Niña, vemos un comportamiento diferente. En los años El Niño, las precipitaciones, en general en la primavera tardía, tienden a superar a la demanda del cultivo y por lo tanto tenemos balances hídricos positivos y buenas condiciones para la construcción del rendimiento, mientras que suele haber una pequeña compensación con un ligero déficit hacia los meses de enero y febrero. Esta distribución de lluvias, digamos, correlaciona y sincroniza bien con fechas de siembra temprana, tradicionales de alrededor del mes de septiembre. Mientras que cuando nos vamos a años con episodios neutrales o con episodios La Niña, vemos, ¿no es cierto?, un patrón diferente, aunque más acentuado en los años La Niña. Y es que tenemos un déficit de precipitaciones, ¿no es cierto?, hacia la primavera tardía, lo cual hace que los maíces de siembra temprana, digamos, tengan condiciones hídricas poco favorables, y por el contrario, ¿no es cierto?, las lluvias se desplazan y se incrementan hacia los meses de febrero y marzo, estando en mejor condición y con una mayor sincronía con el periodo crítico de fechas de siembra más tardía. Las siembras tardías también, en algunos casos, ¿no es cierto?, se ha utilizado como una estrategia de escape en situaciones de riesgo hídrico importante. Por ejemplo, acá vemos el seguimiento de un lote de alto potencial de rendimiento, ¿no es cierto?, en el partido de Rojas, con presencia de napa freática cercana a la superficie, y acá podemos ver que muchas veces, en la fecha de siembra temprana, toman, ¿no es cierto?, a ese cultivo en un momento en que las lluvias de primavera están provocando un fuerte y rápido ascenso de la napa freática, provocando riesgos de encharcamiento durante la estación de crecimiento del cultivo. La cosecha, ¿no es cierto?, de esos maíces de fecha de siembra temprana coincide, ¿no es cierto?, con los meses de marzo-abril, donde, digamos, todavía tenemos la napa muy cercana, ¿no es cierto?, o directamente en la superficie, mientras que ya una fecha de siembra más tardía desplaza, digamos, ¿no es cierto?, la estación de crecimiento a una época donde hay más demanda, digamos, no nos toma, digamos, ¿no es cierto?, con la napa subiendo, y la cosecha, digamos, es más hacia el invierno, donde la napa freática ya tiende a bajar. Por lo tanto, la siembra tardía en esas ocasiones puede ser una estrategia de escape para que no nos agarre, ¿no es cierto?, las mayores lluvias en el momento de más sensibilidad del cultivo al encharcamiento, como pueden ser las primeras etapas de crecimiento o el momento de la cosecha.
En cuanto, entonces, una vez que nosotros hemos posicionado el cultivo en una etapa favorable para la construcción del rendimiento, vamos a tomar la decisión de cómo fertilizarlo, teniendo la premisa de que siempre un cultivo de alto potencial de rendimiento es el que tiene más capacidad de responder positivamente a la fertilización. La forma más tradicional de hacer un objetivo un diagnóstico de nitrógeno, que es el elemento más importante para la nutrición del maíz en la región pampeana, prácticamente en todas las zonas, digamos, se está utilizando una metodología que es la suma del nitrógeno entre el disponible en el suelo hasta los 60 centímetros de profundidad y el fertilizante hasta reunir un determinado objetivo de nitrógeno, ¿no es cierto? Entonces, ese nitrógeno objetivo lo debemos construir a partir de nitrógeno del suelo, que lo podemos medir a través de un análisis de nitratos. Por ejemplo, supongamos que en este ejemplo tenemos 58,4 kilos de nitrógeno disponible y el resto, ¿no es cierto?, lo debemos aportar por fertilización. Y la gran pregunta acá es cuál es ese pool de nitrógeno total que debemos reunir. Y eso depende mucho del rendimiento objetivo. Digamos, la dosis óptima económica de nitrógeno depende más de la demanda que incluso de la misma disponibilidad inicial de nitrógeno que encontremos en el suelo. Esos valores de correlación que ahí encontramos, ¿no es cierto?, por ejemplo, para un cultivo de 10 toneladas, un rango de 140 a 150 kilos de nitrógeno, suelo más fertilizante, no son valores, digamos, orientativos o caprichosos, sino que salen de relaciones empíricas, de ajustes por regresión, que se hacen, digamos, a partir de ensayos que básicamente consisten en curva de respuesta de nitrógeno y, digamos, en esos valores hay una integración de más de 100 ensayos realizados en el norte de Buenos Aires y el sur de Santa Fe. Esos valores mencionados, por ejemplo, 140, 150 kilos de nitrógeno para 10 toneladas, no cubren los requerimientos totales, sino que también hay un aporte por mineralización que está implícito y que, digamos, los valores observados son entre 70 a 100 kilos de nitrógeno por hectárea, entre siembra y cosecha. Entonces, entre la disponibilidad de nitrógeno en suelo, fertilizante y la mineralización, lograríamos alcanzar ese rango de entre 20 a 23 kilos de nitrógeno por tonelada, que son los requerimientos totales del cultivo. Ese nitrógeno objetivo está fuertemente influenciado, ¿no es cierto?, por la disponibilidad hídrica. Los años húmedos, donde la oferta hídrica no es limitante, tenemos mayores rendimientos, la eficiencia de uso de nitrógeno aumenta y en general, si nosotros hacemos una separación por ambientes de alta, de media o de baja productividad, todos tienen un uso eficiente de nitrógeno. Por supuesto que los techos más altos se dan en los ambientes de alta productividad. Mientras que en los años secos baja el rendimiento, baja la eficiencia de uso de nitrógeno y los ambientes, digamos, más limitados son los primeros en restringirse. De modo que un correcto, digamos, manejo sitio específico en esta situación consiste también en diferenciar la condición hídrica y ante una perspectiva de año seco o de baja disponibilidad de agua en el suelo, los ambientes que serán castigados desde el punto de vista de la fertilización siempre van a ser prioritariamente los de baja productividad, porque son los que antes se quedan sin agua y por lo tanto pierden eficiencia de uso de nitrógeno. ¿Qué hay de nuevo, ¿no es cierto?, en metodologías de diagnóstico de nitrógeno? Bueno, hay muchas herramientas disponibles, nosotros vamos a mencionar básicamente dos, ¿no es cierto?, que nos parecen promisorias. Una de ellas, ¿no es cierto?, es el método de determinación de nitrógeno anaeróbico, que es una estimación mediante una incubación corta del suelo de la capacidad que tiene precisamente ese suelo para ofertar nitrógeno. Consiste en poner una muestra en condiciones anaeróbicas durante 7 días a 40 grados centígrados y ver la producción de amonio, ¿no es cierto?, bajo esa condición anaeróbica, que estimaría, digamos, la producción de nitratos por parte de un suelo, ¿no es cierto?, en condiciones naturales. Como podemos ver en el mapa de la izquierda, zonas, digamos, con alto contenido de materia orgánica, como el sudeste de Buenos Aires, o zonas relativamente nuevas, como la cuenca del Salado, tienen, digamos, mayor capacidad de mineralización que el oeste de Buenos Aires, donde podemos encontrar zonas más arenosas y con menos materia orgánica, o el norte, ¿no es cierto?, que tiene más años de cultivo y por lo tanto menor capacidad para ofertar nitrógeno. Lo que se ha visto, la utilidad, ¿no es cierto?, es que, ¿no es cierto?, hay una correlación positiva con el rendimiento,
tanto del nivel de nitrógeno de nitratos como del nitrógeno anaeróbico. Los dos, el aumento en su disponibilidad suma al rendimiento. Y si nosotros hacemos una ecuación, digamos, de respuesta a la fertilización, por ejemplo, correlacionamos el rendimiento relativo, ¿no es cierto?, del nitrógeno, el rendimiento relativo de un cultivo o de un tratamiento, ¿no es cierto?, y tomamos solamente en cuenta los nitratos o el valor de nitrato más el nitrógeno anaeróbico, siempre la utilización del nitrógeno anaeróbico dentro de la ecuación de regresión mejora el valor predictivo de las regresiones, ¿no es cierto? Entonces, digamos, con la misma muestra de suelo nosotros podemos tener un mejor ajuste en el diagnóstico. La otra herramienta, ¿no es cierto?, que usamos ya no a la siembra, sino durante el ciclo del cultivo, ¿no es cierto?, y que también nos muestra una capacidad, digamos, ¿no es cierto?, para hacer pequeños ajustes, pero con una alta eficiencia de uso de nitrógeno, es la utilización de, digamos, un valor de NDVI, ¿no es cierto?, de índice verde, que lo podemos construir a través de distintas alternativas, sea imágenes satelitales, fotografías aéreas o sensores, ¿no es cierto?, que sean medidores de nitrógeno. Por ejemplo, en este caso estamos mirando una fotografía aérea donde se usa una franja de referencia con una alta dosis de nitrógeno y se construye el índice de suficiencia del resto del lote en relación a esa franja que tiene una buena condición nutricional. También lo podemos hacer con el uso de sensores, tanto sea, ¿no es cierto?, el Minolta SPAD, que va a medir hoja por hoja, o una herramienta que tiene mayor capacidad operativa, como es el GreenSeeker, que ya es capaz de tomar mediciones a nivel de canopeo. Todas estas herramientas arrojan un resultado similar. Cuando el valor digamos, de la parcela que estamos midiendo o el lote que estamos midiendo lo relacionamos con una franja que tiene una dosis adecuada de nitrógeno, si el valor de ese tratamiento que queremos medir o de ese lote que queremos diagnosticar está por debajo de alrededor de un 95% del valor de la franja bien fertilizada, eso nos estaría indicando que estamos con necesidades de fertilizar, de refertilizar. Es decir, la dosis óptima económica suele ubicarse alrededor de un 95% de la franja, ¿no es cierto?, que tiene una alta disponibilidad de nitrógeno desde el inicio. Esa dosis óptima económica, ¿no es cierto?, entonces no está en valores del 100%, porque el 100% muchas veces lo logramos con niveles muy altos de fertilizante que ya no hacen económica la respuesta a la fertilización. Cuanto más avanzado en el ciclo, ¿no es cierto?, más ajustada es la predicción, de modo que en ese caso hay un compromiso entre la capacidad operativa, digamos, de ingresar al lote para hacer una aplicación de nitrógeno y, digamos, si nos vamos muy adelante, pero si lo hacemos muy temprano también tenemos el riesgo en alguna medida, ¿no es cierto?, de tener un indicador que va perdiendo sensibilidad. Ahora, comenzamos la charla hablando de diferentes fechas de siembra y una pregunta que nos podemos hacer es si cambia la estrategia de fertilización si el maíz es temprano o tardío. Y para eso, ¿no es cierto?, podemos hacer una referencia a ensayos, digamos, ¿no?, de potencial de rendimiento, como estos, digamos, ¿no es cierto?, este es un trabajo publicado, ¿no es cierto?, en Iowa en el 2012 por Gentry y Billows, donde ellos jerarquizan el impacto de distintas medidas de manejo sobre el rendimiento potencial del cultivo. Nosotros podemos hacer ese mismo ejercicio en Argentina, digamos, priorizando las variables y su impacto en rendimiento de maíces de siembra temprana y tardía. Y lo que vale destacar aquí es que si nosotros miramos, digamos, cuál es el impacto de la fertilización sobre la construcción de los rendimientos, digamos, en nuestro país, podemos ver que en siembras tempranas siempre la fertilización tiene más impacto y una mayor importancia. Esto tiene que ver con que nos encontramos con barbechos más cortos y menores temperaturas, lo que dan lugar a menor acumulación de nitrógeno en el perfil. Si uno hace un análisis de rendimiento, digamos, un análisis de los datos de acumulación de nitrógeno a lo largo de distintos meses del año, estos son datos de un laboratorio, digamos, uno que más muestras analiza en Argentina, que es el Laboratorio Suelo Fértil de la Asociación de Cooperativa Argentina, podemos ver que, por ejemplo, el norte de Buenos Aires y el sur de Santa Fe, que constituye una misma población de datos con el mismo comportamiento, vemos desde el mes de septiembre
al mes de diciembre una paulatina acumulación de nitratos en el suelo, 25 kilos más de nitrógeno en promedio, que es un crédito, una menor cantidad de nitrógeno que deberíamos aportar cuando vamos hacia fechas de siembra tardía. Esos 25 kilos de nitrógeno adicionales explican una diferencia de rendimiento entre 700 a 1.200 kilos por hectárea. Y esto surge del promedio, digamos, de más de 3.000 muestras. Si esto mismo lo miramos para, por ejemplo, una región como puede ser Córdoba, suelos un poco más arenosos, con menor capacidad de oferta de nitrógeno, menos materia orgánica, la brecha, ¿no es cierto?, igual existe, pero es un poco más reducida. Entonces, a medida que atrasamos la fecha de siembra, tenemos la oportunidad de encontrar un suelo más cargado de nitrógeno y por lo tanto vamos a depender un poco menos del fertilizante. Si uno miraría en fechas, digamos, ¿no es cierto?, de siembra temprana y las compara con siembras tardías, ¿cómo es la respuesta a nitrógeno? Nosotros nos podemos encontrar con una dinámica de este tipo. Para un maíz temprano, ¿no es cierto?, vamos a ver que a medida que aumentamos la oferta de nitrógeno y suelo más fertilizante, el rendimiento aumenta hasta que nos encontramos con un plató. Si eso lo comparamos, ¿no es cierto?, con un maíz tardío, con antecesor barbecho o con antecesor legumbre, o sea, un maíz de diciembre, vamos a encontrar que en general la pendiente de respuesta a la fertilización es un poco menor. Es decir, nos encontramos con perfiles más cargados, ¿no es cierto?, en el suelo, con una mayor oferta de nitrógeno por mineralización y por lo tanto el rendimiento tiende a caer un poco menos si nos vamos a niveles más bajos de nitrógeno. Esa respuesta, esa eficiencia de uso de nitrógeno no es tan alta, entonces porque los suelos están cargados de nitrógeno, pero sí es muy estable porque también el perfil suele estar cargado de agua, entonces la eficiencia de uso de nitrógeno es favorable. Cuando nos vamos a un maíz de siembra tardía, pero ya no como antecesor barbecho, sino que es un maíz de segunda, digamos, ¿no es cierto?, sembrado sobre una gramínea, ya sea un trigo, una cebada, o digamos, puede ser una avena también como otra alternativa de antecesor, nos encontramos con un comportamiento un poco diferente respecto de los tardíos sobre barbecho. Es decir, tenemos pendientes muy pronunciadas que indican que si no fertilizamos nos vamos a niveles de rendimiento muy bajos. Esto tiene que ver con que el suelo tiene muy poco nitrógeno porque lo ha consumido o lo ha inmovilizado el cultivo de invierno. Entonces tenemos una expectativa de tener una eficiencia de uso de nitrógeno muy alta. Sin embargo, esa eficiencia de uso de nitrógeno es variable. ¿A qué está sujeta la variabilidad? A la condición hídrica. Si, digamos, ese cultivo de segunda, ese maíz de segunda, que a la siembra tiene el perfil descargado, no recompone su condición hídrica, la eficiencia de uso de nitrógeno va a bajar mucho. Por el contrario, si tenemos lluvias que acompañan, podemos esperar eficiencias de uso de nitrógeno muy elevadas. Entonces, con un nitrógeno limitante, ¿qué pasa en siembras tardías? En maíces tardíos de primera pierdo menos rendimiento que en una siembra temprana, pero en maíces tardíos de segunda con antecesor, una gramínea de invierno, puedo perder más. Entonces, ¿el maíz tardío y el maíz de segunda es lo mismo? Bueno, desde la ecofisiología sí, pero en la disponibilidad de recursos es muy diferente. Acá nos encontramos, por ejemplo, un ensayo realizado en el sur de Santa Fe, junto con el CREA Santa Isabel, que en la misma fecha, en el mismo lote, lo que vemos acá es la disponibilidad inicial de nitrógeno. Cuando el maíz es de segunda sobre antecesor gramínea, tenemos mucho menos nitrógeno que cuando el maíz es tardío, pero sobre antecesor barbecho. Entonces, el rendimiento del testigo sin fertilizar con nitrógeno es mucho más alto en el tardío sobre antecesor barbecho que en el de segunda. Y por el contrario, como contrapartida, la respuesta a la fertilización es mayor en el maíz de segunda sobre antecesor gramínea que en el tardío, sembrado en la misma fecha, pero con antecesor barbecho. Entonces, sin fertilizar, un maíz tardío va a alcanzar un rendimiento mucho más alto y tener menor deficiencia de nitrógeno que uno de segunda siembra. Un punto que suele ser clave, ¿no es cierto?, en los maíces tardíos es la posibilidad, digamos, de tener una dinámica asociada a altas temperaturas que origine pérdidas de nitrógeno, por ejemplo, por volatilización. Este es un ensayo realizado durante la campaña 2013-2014, durante la ola de calor que se extendió durante el mes de diciembre. Como vemos, temperaturas muy altas, ¿no es cierto?, que
llegaban casi a 40 grados centígrados y un amplio periodo de 21 días, ¿no es cierto?, con muy escasas precipitaciones. Bajo esa condición, la aplicación de urea al voleo, ¿no es cierto?, pudo llegar a tener pérdida de hasta 40% del nitrógeno aplicado. Lo mismo sucedía, ¿no es cierto?, cuando hacíamos una incorporación superficial, donde ese nitrógeno quedaba levemente mezclado, ¿no es cierto?, con la capa superior del suelo, ¿no es cierto?, en contacto con los residuos y con el ambiente. Por el contrario, ¿no es cierto?, fuentes que no volatilizan, como el nitrato de amonio calcáreo o ureas tratadas con un inhibidor de la volatilización, como es el NBPT, tenían pérdidas nulas en el primer caso o sensiblemente inferiores en el segundo, ¿no es cierto? De modo que en fecha de siembra tardía y si no hay una perspectiva de una lluvia inminente, hay que tomar alguna medida para no perder nitrógeno, que pueden pasar por incorporar ese nitrógeno si usamos urea, pero la incorporación tiene que ser llevando el nitrógeno a la solución del suelo, ahí por lo menos con 5 centímetros de profundidad. Vemos que una incorporación superficial no es suficiente. O usar una fuente que no volatilice, o usar inhibidores, ¿no es cierto?, que permitan, digamos, tener una mayor oportunidad de que una lluvia incorpore ese nitrógeno y nos elimine las pérdidas. Este año hemos vuelto a repetir, digamos, estos ensayos, tanto en fechas tempranas como en siembras tardías, pero ¿qué pasa? Este año nos encontramos con una condición ambientalmente diferente, entonces las pérdidas, digamos, ¿no es cierto?, por volatilización, aún en el mes de enero, ¿no es cierto?, como vemos acá, ¿no es cierto?, no alcanzaban, digamos, ¿no es cierto?, una magnitud tan alta, ¿no es cierto?, sino que llegaban solamente, ¿no es cierto?, a un 17% de nitrógeno aplicado en el caso, ¿no es cierto?, de la dosis de 120 kilos de nitrógeno aplicados como urea. Vemos acá, digamos, la urea tratada con NBPT, con inhibidor de la volatilización, fuentes líquidas y acá nuevos inhibidores, ¿no es cierto?, que también son promisorios, o sea, un nuevo inhibidor a 2 dosis que también demostró ser promisorio en evitar pérdidas por volatilización. Si bien igualmente hay un impacto potencial, digamos, de la temperatura motivando pérdidas de nitrógeno, bajo una condición hídrica más favorable, digamos, en mayor humedad en los suelos y en menores temperaturas, esas pérdidas, ¿no es cierto?, se ven sensiblemente atenuadas. Acá vemos la dinámica de las pérdidas día por día y lo que nos encontramos es que, digamos, en las primeras 24 horas, y eso se traslada, digamos, hasta un periodo de 72 horas, la urea, que es lo que vemos aquí, tiene un fuerte pico de pérdidas de nitrógeno y que después se va atenuando. Y que el uso de inhibidores no solamente la reduce, sino que retarda, digamos, en alguna medida el pico de mayor pérdida de nitrógeno por